Escucha usted a Francisco Sea en la segunda emisión de Imagen Informativa, porque Sea sí lo dice. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. La 1:37 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Y está con nosotros en esta cabina el señor Rodrigo Pacheco, que nos trae invitadazo el día de hoy. Señor Pacheco. Así es, mi querido Paco, con gusto de saludarte. Francisco Sea está con nosotros aquí en la cabina y me da muchísimo gusto Pedro Canaval. Él es socio de Comercio Exterior e Impuestos, que sabe todo lo que hay que saber de impuestos y de lo que haya que saber en la vida, pero particularmente del SAT. En la vida. Bueno, y con mis socios de Baker Tilly, con eso, todavía más saber. Todavía más, sí, exactamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz año, bienvenido, Paco. Feliz Pedro, año. bienvenido. Primero que nada, Rodrigo. También. ¿Y sabes por qué digo eso de la vida? Porque yo siempre creo que hay dos tipos de personas que conocen lo que pasa en un país a fondo. El que se encarga de la seguridad y el que sabe del cómo se cobran los impuestos. Y ahí se asoma todo lo bueno y todo lo malo de este país. Todo pasa por ahí. Todo lo bueno y lo malo. Exactamente. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Bien, Qué pues gusto. con una llovizna de información de los últimos 3 días. Exactamente. Materia, a ti que te encanta la colección y minería de datos. Exactamente. Así es, mi querido. Oye, y lo primero es saber, pues, cómo se ve este plan maestro de fiscalización. La verdad es que pues la misma estrategia, ¿no? No ha cambiado demasiado, se van sobre los grandes contribuyentes. Ya me pasabas hace un rato cómo están las tasas que establece el SAT para saber qué sector o qué debería pagar cada sector, ¿no? De los grandes contribuyentes. Y yo complemento antes del plan maestro de fiscalización y recaudación. El documento se acusa solo. Fiscalización y recaudación. Exacto. Porque no necesariamente la fiscalización tiene recaudación asociada. Aquí ya no lo anunciaron, ¿no? Claro. Y luego el sábado, esto fue el sábado, el domingo, o sea, ayer, se publica el informe de situación económica, finanzas públicas y deuda pública. Y hoy el remate son las tasas efectivas de ISR para grandes contribuyentes de 2020 y 2021, que son ya las históricas comprobadas, ¿no? Entonces, todo este bagaje de información nos da la ruta de qué precauciones debemos de tener para 2023. Y por supuesto, mira, el documento trae 4 ejes, 4 gestiones de la autoridad, 6 acciones de fiscalización genéricas, exacto, 16 sectores a fiscalizar y 15 conductas a vigilar, ¿no? Llaman la atención varias. Sí. Lo que comentabas es lo tradicional, ¿no? Siempre hay un plan de fiscalización. Insisto en subrayar y recaudación. Pero ahora, en estos sectores económicos, por ejemplo, sistema financiero, tenencia de acciones, turismo y hotelería, servicios inmobiliarios y entretenimiento. Entonces, esos habrá que evaluar cuáles acciones van a hacer, porque las conductas que se anuncian, pues también son interesantes, ¿no? Muy interesantes. Muy interesantes. Saldos a favor, indebidos o declarados indebidamente. Que eso es lo que hay regordo al fisco, ¿verdad? Siempre. Pues no siempre. Si tienes derecho, pues no pasa nada, ¿no? La cosa es esperar tu depósito. Sí. Si generas deducciones vía factureros, sí, no le gusta nada. Claro. Entonces eso, aprovecho, ¿no? Factureros, nomineros o los outsourcing esos indebidos. Y asocia en toda esta información el gobierno cifras de éxito en materia de recaudación, a pesar de pues la caída que se ha dado con recaudación de grandes contribuyentes, porque se agotó esa beta que hubo en los primeros años. Y son buenas las cifras, hablando de creación de empleos, 2.4 millones de empleos, la tasa de desempleo más baja en los últimos 17 años. No es menor, ¿no? Hoy se da a conocer el crecimiento económico, 3%. Ayer el subsecretario Llorio decía, pues, y yo creo que tiene razón, se regodeaba y me parece bien, decía, anticipaban 1.6%, crecimos 3%. ¿Por qué? Porque con ello sostiene el crecimiento de 3% el paquete económico que está contemplado ahí, ¿no? Claro, entre los objetivos. Claro. Y regresando a las acciones, ¿no? Decíamos, combate a factureras, combate a las nomineras estas outsourcing malos. Luego, operativos para contrabando, que esos son en carreteras y en bodegas. Luego, programar ingresos y gastos atípicos, ¿no? ¿Atípico qué es? Pues a lo mejor Paco no se compra un Ferrari diario. Claro. Y de repente se lo empieza a comprar diario. No, pues es una vez al mes. Sí. Eso está mejor, eso es más correcto. Sí, ¿no? y le voy cambiando la marca, ¿no? Para que no se vea raro. Sus relojes de $1 millón, bueno, se puede entender. Bueno, ya estoy comprando 2 de medio. Para que también bueno, esté esos raro. ingresos atípicos pues, ya son banderas rojas. Fortalecer la vigilancia e implementación de verificaciones de origen y de importaciones temporales. Esto no es menor. Toda la industria automotriz
gira alrededor de un esquema muy amplio de importaciones temporales. Claro. Maquinaria, equipo e insumos. Sí. Porque se importan temporalmente, se ensamblan y se reexportan. Fíjate, algún día Vanessa Rubio, cuando estaba de subsecretaria en la Secretaría de Hacienda, me decía que un coche para ser terminado quizá cruza la frontera 7 veces hasta que ya es producto final. Probablemente, sí. Estamos hablando de gomitas, vidrios, telas, hilos, cosas así. Y asociado con esto, las tasas efectivas, ¿no? Que ya vimos. Y también es de llamar la atención en tasas efectivas, por ejemplo, muy, muy en torno a esto. Toda la industria automotriz, sector siderúrgico, sector farmacéutico, cuestiones también de seguros y fianzas, en donde te están reflejando los promedios. Entonces, por ejemplo, tasas efectivas para desechos metálicos, ¿no? De 3.7 a 3.8 la tasa efectiva. Que tú dices, bueno, esta tasa efectiva, ¿qué quiere decir, no? Para la gente que nos escucha. Es de ISR. Es la tasa que marca la ley es 34%, ¿no? Hablando de la tope. Sí. Pero con gastos, deducciones y toda una serie de nómina, pago de insumos, se te reduce la tasa y llega a estos grados, 3.8%, que es lo que realmente pagó ese sector en ese año. De gran contribuyente. De gran contribuyente, claro. Qué bueno que lo acotas, ¿no? Y de ahí viene una combinación de datos, ya decía Rodrigo, y yo agrego el tema de la deuda pública, ¿no? Que representa hoy casi la mitad del PIB. Y esas macrocifras de repente se nos olvidan, ¿no? Sí. El Producto Interno Bruto del país, ¿cuánto es? Estamos hablando de alrededor de 30 billones de pesos. Exacto. Okay, son billones nuestros, trillions de Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Siempre hay una gran confusión. O sea, en dólares sería $1.200.000.000.000 por ahí andamos. Sí. Exacto. Y entonces ahí se habla de que, bueno, pues la deuda representa ese porcentaje que estamos hablando de 14 billones de pesos. Perdón. Exacto. ¿No? Y superávit primario tenemos, ¿no? Que eso es importante. Es importante. Entonces pareciera que todo el conjunto es saludable, ¿no? Quizá el reto mayor pues es este plan maestro de fiscalización. Y otra vez, Paco. Recaudación. Eso. Entonces, viene pues asociado que tiene que haber recaudación a través de la fiscalización. En la historia del país, normalmente la recaudación se genera 95% de los que pagamos voluntariamente. Exacto. Y el 5% por acciones de coacción, fiscalización. Hoy habría que revisar si ese porcentaje ya varió. Y es más del 5%. Yo creo que ya es más del 5%. Ahora, la estrategia de gran contribuyente había funcionado o ha funcionado porque son el 0.02%, más o menos 12,000 empresas, y aportan, según la última cifra que recuerdo, 48%, ¿no? O sea, 12,000 empresas, el 48% de lo que se recauda. Luego vienen las medianas, que según yo andarán en 4% y aportan otro 20 tantos por ciento. 20 tantos por ciento, y luego todos los demás que ponemos. La morralla, ¿no? Los que somos la morralla. Los que somos la morralla, dolorosa morralla, ¿ves? Sí, pero, ¿no? Sí, cuesta trabajo, pero son 20%, ¿no? Más o menos el resto. O sea que somos, pues, no sé. Las pequeñas empresas que son 5 millones, por ejemplo, pues ahí están. Sí, el padrón de RFC anda por ahí cerca de los 90 millones, juntando todo, asalariados, empresas particulares, lo que decías, personas morales. Y bueno, todos estos temas habría que apropiarnos del programa completo de Paco, porque está muy largo. Sí, no, bueno. No hay manera. Yo creo que... Al cliente lo que pide, yo me salgo, bueno, tengo bastantes cosas que hacer. Pues ¿se lo pides tú o yo? Exacto. No, mejor lo vemos en imagen, con imagen en tu programa, ¿no? Para cerrar, ¿qué hay que hacer para transitar amablemente por toda esta maremoto de información y de acciones que se vienen? Bueno, pues la prevención, primero que nada, no esperar a que me pase, vamos a prevenir con el bagaje jurídico y por supuesto con uso de tecnología. Automatizar procesos te evita todo esto, ¿no? Y bueno, pues el comercial tiene que venir. En Baker Tilly tenemos toda esta cantidad de servicios y obviamente los expertos en cada uno de los nichos que permiten pues dar buen soporte a los clientes y en este caso a los contribuyentes. Tenemos 3 eventos por venir que los queremos invitar: 9, 16 y 29 de febrero, 9, 16 y 20 a las 10 de la mañana. El nuevo formato electrónico para presentar declaración anual de personas morales, por ejemplo, que estuvo Eduardo Marroquín aquí platicando contigo. El 16, nueva resolución miscelánea fiscal para 2023. Y el 28, dije 29. El 28 es la cumbre de negocios, carta de navegación, pues ya le vamos a poner así. Claro. Carta de navegación empresarial 2023. Lo pueden ver en bakertilly.mx y obviamente el registro en todas nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn.
Suena interesantísimo. Sí, interesantísimo. Carta Y la de verdad es que un navegación. panorama bien completo el que nos acaba de ofrecer Pedro. Y ya nada más por último, preguntarte si tenemos tiempo, ¿cómo se ve, digamos, la posibilidad de subsanar con los grandes contribuyentes? Pero ya será más bien en Imagen Empresarial. Ahí Sí, dejo la porque- pregunta para que nos escuchen porque nos Para quedan despe- 5 segundos. No 30, pero ya ahorita 20. Pero para despedirnos bien de Pedro, muchísimas gracias, Pedro. Al contrario, Paco, gracias por el espacio. Gracias, Rodrigo. Y nos vemos Gracias, mi mejor querido en Pedro. Imagen Empresarial. Exactamente, Ya ahí que nos nos corrió vemos. Paco. Exacto. Yo los Ni modo. invito a que se queden. Gracias, Pedro. Gracias, señor Gracias, Paco. Pacheco. La 1:47 PM. Pausa y volvemos con más.